Gracias por acompañarnos una semana más en la que volvemos a tocar el tema de los sismos. Y es que siguen afectando nuestra vida cotidiana dependiendo de las experiencias personales que nos tocó vivir. En el programa de hoy queremos abordar un aspecto al que quizá no le damos la debida importancia. Me refiero al del estrés postraumático o los trastornos psicológicos que en mayor o menor medida todos estamos sufriendo y que se traducen en insomnio, pesadillas, ansiedad u otro tipo de manifestaciones. Para ayudarnos a entender y enfrentar esta situación, hemos invitado a dos reconocidos especialistas. Catalina, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy? Bueno, pues desde luego, gracias Pilar. Y tenemos al doctor Arturo Ortiz, que ya nos ha hecho favor de acompañarnos y que es un gran psiquiatra, psicoanalista con una especialidad en adicciones y en grupos vulnerables. Además de que ha trabajado muchísimo a nivel internacional con instituciones tan importantes como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos también al psicólogo Albán Uceda Miranda, licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y director del Centro de Integración Juvenil Tlalpan. Así que te pregunto, doctor Arturo Ortiz, el solo hecho de haber vivido los sismos, aunque no tuvieras ninguna consecuencia, te produce esto que está de moda, estrés postraumático. ¿Y qué es? Ok, no necesariamente a todos les produce estrés postraumático, pero sí es normal que todos tengamos en mayor o menor intensidad algún tipo de reacción. Ahora, para distinguir si hay estrés postraumático, hay una serie de lineamientos que más adelante ojalá pudiéramos deslindarlos. Son como 13 grandes lineamientos que la investigación a nivel mundial ha mostrado como los signos más relevantes. Y de esos 13, si uno tiene 6, pues ya le pueden ir uno echando palomita. Ah, sí lo tengo. Ahora, lo otro que pasa es que las reacciones en la mente no necesariamente son inmediatas. Hay quien las tiene a la semana, al mes o a los 3 meses. Pero de cualquier manera, ya iremos viendo al curso de este programa cuáles son esas señales que tenemos que estar atentas a la semana, al mes o a los 3 meses, para que si se sigue uno por ahí, entonces es muy probable que uno sí necesite la atención profesional. ¿Sí? Albán, pues vamos sin esperar más a ver cuáles son esas señales. Claro, Pilar. Sí, pues algunos ya los adelantabas. Ahorita comentabas cuando abríamos el programa, ya los comentabas. Es decir, lo más común de repente es dependiendo de los tiempos. Es decir, ahorita mucha gente, no podríamos decir que tiene el estrés postraumático porque es todavía muy reciente. Alguna gente todavía tiene, por ejemplo, algunas pesadillas o todavía se siente muy ansiosa, ¿no? O de repente no puede dormir, ¿no? La continuidad de estos síntomas o de estos fenómenos en las personas es cuando ya nos empiezan a decir que precisamente ya hay un estrés postraumático, ¿no? ¿Cómo al cuánto tiempo? Pues normalmente estamos hablando de entre 2, 3 después de 3 meses, ¿no? Exacto. Así sí, es. lo que pasa es que, digamos, la mente tiene como un periodo de gestación. Es un poquito como hacer galletas en el horno. No porque ya pusiste la masa, ya está. Hay que esperar 30 minutos o X a que haya procesos químicos allá dentro de la galletita y luego sale la galleta propiamente acabada. Igual pasa con lo que se llama estrés postraumático. Hay un periodo como de incubación, llamémosle así. Entre las características más importantes, si me permiten, voy a ir echándoles palomas. Primera es sensaciones físicas. Hay quien de repente siente, oye, ¿se está moviendo? Y no pasa nada. Eso es muy frecuente. Si eso te pasó, compañero, vele anotando ahí una palomita. Otro es cosas propioceptivas. Por ejemplo, empiezo a tener taquicardia o empiezo a tener sudoración porque imagino que... Ahí va otra, ¿sí? Otra es como que no quiero pasar por el lugar donde pasó un derrumbe o alguien se cuarteó. ¿Por qué? Porque siento que en ese momento cuando yo pase me puede pasar. Un clásico ejemplo es las personas que secuestran.
llega un coche y frena repentinamente y en ese momento baja alguien y te mete a la de a fuerzas y se arranca. En lo sucesivo, cada vez que yo oigo un coche frenando fuerte, siento que me van a secuestrar y ya no quiero ni salir ni a la esquina. Es otro tipo de señal. La cuarta señal es, me siento como anestesiado, como aletargado, y el resultado es que cosas que antes me daban placer o me ponían felices, como que ahora reacciono muy medianón, ando como en la lenta. La siguiente es, estoy siempre alerta por lo que sea, no sé qué vaya a volver a pasar. Y esto a todos nos pasa. En mayor o menor grado ya estamos fijándonos nada más. La siguiente es, como que me distancio de las cosas y siento como que el mundo pasa en una película y yo estoy acá. Y como que hay una cierta desconexión del mundo. Esto es muy frecuente, es como ver una película. Y, pues, no, es como, sí, ya ando uno alentado. La siguiente sería, siento que me aíslo de la interacción cotidiana con los demás y como que mi trato emocional no es con la intensidad, con la viveza, con la espontaneidad que normalmente lo era. Otra señal es, me irrito fácilmente o me enojo fácilmente, desproporcionadamente a lo que antes de pasar el temblor. Otra de las señales es flashbacks, o sea, y revivo ahorita sin que haya un evento precipitante aparente. O sea, es una cosa que pasa dentro de mi cabecita que ¡pum! Viene un disparador. La siguiente es, tengo problemas en conciliar el sueño, entonces estoy hasta las 3 de la mañana con el ojo pelón. Y además con las llaves y con el celular y con los papeles, porque si empieza a temblar tengo que salir como tapón. O al revés, me quedo dormido todo el día tratando de evitar conectarme con ese evento. La siguiente es, tengo dificultades en la memoria, o sea, se me pierde, ¿sí? No me puedo concentrar, ¿sí? La siguiente es, un ruido intenso, fácil me saca de balance y entro en pánico. Y finalmente la última es, ante todo esto, le he entrado al alcohol y a las drogas y como que no le puedo parar porque es que como que así ya le bajo una rayita. Si tengo de esas 13, 6, es importante que pida ayuda a un profesional. Pero a ver, el tener alguna de estas es normal. Absolutamente normal. ¿Cuándo podemos decir que es patológico? ¿Cuándo es ya como dijo el doctor, la barrerita? pasamos 2, 3 meses y la intensidad de estas señales es de tal magnitud que ya mi interacción que modifica mi vida. Ya empieza a modificar. Cuando dejas de ser funcional. Digo, un tema sería cómo yo venía funcionando antes y cómo funciono ahora. Si yo estoy dejando de dejar funcionar en alguna de mis áreas vitales, como es mi trabajo, mi familia, en estas conexiones como vitales, en mis redes, en la conexión con mis amistades, etcétera, cuando ya me está afectando un área que ya no quiero ir a trabajar. Entonces, por supuesto, eso puede hacer que decaiga todo un tema económico. Ya no quiero trabajar, o ya no quiero ver a mi familia, o ya esto es cuando empieza a ser, ya podríamos determinar, entonces, si es un que tema aguas, patológico. tenemos que... Si es aguas, y como dice el doctor Arturo, en ese momento es cuando se determina que es momento de ver a un especialista. Todavía no sabemos si es una patología. Siempre hay que sospechar nada más y ya el especialista, porque suele ser muy común que los amigos, las amistades nos puedan empezar a decir, no, pues es que tú ya tienes esto, tú ya tienes lo otro. Es muy, muy importante ahorita tomar distancia y guardar la calma y decir, bueno, ¿en qué momento yo ya puedo sospechar? Y en ese momento de sospecha, lo más importante es acudir con un especialista. ¿Y puede afectar físicamente el organismo? Claro. Sí, mira, y aquí hay que aclarar, no nada más me va a afectar físicamente el organismo si estuve, por ejemplo, viendo un edificio cómo se derrumbó, por ver las noticias, por oír. O sea, la atmósfera emocional en estos días de la Ciudad de México para muchas personas es tan intensa que se te va el sueño, te dan diarreas, te pones irritable, O sea, no es requisito haber tenido que vivir una pérdida o un evento como tal, ¿sí? Alguna vez señalábamos aquí, ciudades como México, donde todo el mundo escucha noticias y hay radio y hay tele y hay medios y hay redes, tan solo por la simple presencia uno escucha o uno está expuesto a 5,000 comerciales por día. Pero si ahorita catafixiamos el término comerciales por noticias del temblor, oye, no son 5,000, son muchísimas más. Eso por un lado.
Y por otro lado, comprendamos que gran parte del funcionamiento de la mente no está en el área de la conciencia. La conciencia es como ver por un tubito. Pero el resto de lo que pasa por acá es el resto del funcionamiento mental, donde pasan millones de cosas, pero que también afectan. Entonces, dado que la mayor parte del funcionamiento mental está fuera de la conciencia, es por eso tan importante, como dice el compañero, estar al pendiente de estas señales que hemos señalado, en su intensidad, en su número y en su tiempo. 2, 3 meses, entonces ya, si siguen. Ahora, hay otro detalle. No necesariamente en todo mundo van a empezar a los 3 meses. Hay casos en los que han pasado a lo mejor 1, 2, 3 años. Y luego aparecen aparentemente de la nada por un evento que aparentemente nada tiene que ver, ¿sí? Eso también habría que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay personas que hace 2, 3, 5 años tuvieron un evento intenso, pero que ellas dijeron a la mexicana, no, pues aquí calladamente yo me la llevo, no pasa nada. Y el temblor de ahorita es el disparador de una cosa que se venía cocinando 3 años atrás, ¿sí? Y no es ya nada más imputable al efecto per se del temblor. Oye, Alban, el hecho de que México haya coincidido el 19 con el 19 de hace 32 años, que haya habido otro el día 7 muy cercano, ¿eso estimula los trastornos psicológicos o los sentimientos que tenemos, los miedos, las impotencias, ansiedades, nerviosismo? Por supuesto. Es decir, eso genera incertidumbre, que es lo que hablábamos un poquito antes, tras las cámaras. Es decir, el hecho de no tener certidumbre lo deja a uno una condición como de vulnerabilidad, ¿no? El hecho además de que haya coincidido, en México estamos muy acostumbrados al tema de este pensamiento mágico, ¿no? Por tradiciones, por temas religiosos, etcétera. Entonces hay mucha gente que lo empieza a asociar y empieza a ver falta de información. Y entonces mucha gente lo empieza a asociar con situaciones mágicas o situaciones catastróficas, etcétera, por la influencia de los medios de comunicación, por amigos, etcétera, etcétera. Poca gente se informa con medios fidedignos acerca de lo que pasó o se fía de la gente que son profesionales en la materia y prefiere de repente escuchar lo que se dice en las mesas de café acerca de temas catastróficos. El hecho de que haya coincidido un 19 de septiembre con otro 19 de septiembre es una casualidad así, simple. Sin embargo, por supuesto, para nosotros los mexicanos, particularmente para nuestra cultura, es asociaciones pues un poco mágicas, etcétera, ¿no? Y buscamos asociaciones y eso nos va a angustiar, porque parecería que estamos corroborando estos temas. Tranquilos, esto no pasa y hay que preguntárselo a los que saben de esta materia, ¿no? Para no estar haciendo conjeturas que no son. Y eso, ahí es donde hablamos, el doctor hablaba, ya empezaba a decir, bueno, estos son los síntomas. Ahora, ¿qué sigue? Pues espérate, porque tenemos que hacer una muy breve pausa y regresando seguimos con este tema tan interesante y tan importante. De regreso con este tema que nos tiene en ascuas. Alban, nos estabas justamente comentando sobre, te quedaste como a mitad de idea. Claro. Damos como continuidad, es decir, el doctor Arturo mencionaba como muy importante, ya nos daba algunas señales de alerta, ¿no? Eso es algo muy importante para identificar en qué momento estamos cada uno de nosotros, porque es muy importante determinar, no toda la gente lo vivió igual. Hubo diferentes, si se fijan en la población de México, mucha gente lo vio en la Ciudad de México, en Chiapas, en Oaxaca, en los demás estados, Morelos, la gente lo vivió de manera muy distinta dependiendo de las circunstancias. Entonces, no podemos hablar de una receta como genérica porque cada quien lo vivió de diferentes momentos. Hay gente que tuvo pérdidas, tragedias personales, familiares, ¿no? Y luego también otros que perdieron su patrimonio. Así es. Pero también está toda la demás gente que quizá no tuvo esa pérdida a ese nivel. Sin embargo, en estos temas, la mayoría de los mexicanos perdimos algo. Y perdimos, por ejemplo, rutinas, ¿no? Por ejemplo, la gente que dejó de ir a sus trabajos porque suspendieron labores, los niños dejaron de ir a la escuela, ¿no? O muchas gentes todavía no ha regresado. Eso finalmente se traduce en una pérdida de una rutina y eso me genera incertidumbre. ¿Cuándo va a regresar todo esto a la normalidad? Y más que decías, bueno, todavía vino un sismo posterior, entonces todavía la gente está como
todavía está como en esta hipervigilancia que hablaba el doctor Arturo, es decir, todavía estoy preocupado porque todavía sigue y todavía tengo mi maleta y mis tenis ahí junto para dormir y salir corriendo, ¿no? Entonces, esto va a ir pasando. En la gran mayoría de las personas esto va a ir pasando y vamos incorporando nuevamente cada una de nuestras rutinas. Y es muy importante hablar de eso. Ahora ¿qué sigue? ¿No? Para para la población, el 98%, 99% de la población, ¿qué es lo que sigue? ¿No? Y hablar ahora de poblaciones, porque tenemos, por ejemplo, el regreso de la escuela de los niños, ¿no? Los niños es un tema muy importante, ¿no? Cómo lo vivieron los niños, ¿no? Las personas adultas mayores, ¿no? Es una población también muy Pero cuando particular. dices que sigue, o sea, eso, ¿qué sigue? Es lo que queremos saber. ¿Qué tenemos que hacer para Habría para que hacer recuperar? muchas cosas. Mira, Ajá, primero vamos nuestra entendiendo vida. que el nivel de exposición de la población al evento fue diferente. Sí. Por ejemplo, tengo pacientitos que son niñitos o adolescentes que vieron cómo se colapsaba un pedazo de escuela. Esos niñitos, ojalá los maestros pudiéramos entrenarlos en cosas tan simples como, por ejemplo, ayuda a que el niñito verbalice, sea personalmente o grupalmente, qué vieron y qué sintieron. Siguiente, ayuda a que el niñito haga como una novelita, un cuento, un ensayo. Puede parecer muy simple, pero ese es un ejercicio donde forzas al niño a hacer introspección, a bucear en la nube de sentimientos y tratar de agarrar los más relevantes, ponerles palabras y ponerlos por escrito. Esto da un nivel de control de las cosas y entonces ya la nube así de terror se vuelve algo concreto y eso baja la angustia. Tercero, enseñarle a los niñitos estas señales que acabamos de hablar, de que si pasan en nosotros como niñitos o en nuestros familiares, levanten la mano. Es normal que haya secuelas, son bienvenidas las secuelas porque nos piden entonces, hay que intervenir. Si nadie tiene secuelas o las tienes pero no levantas la mano, entonces nadie sabe que hay que intervenir, ¿sí? La siguiente, enseñarles también a los maestros que es frecuente y es normal que hubiera recaídas. ¿Qué significa? A lo mejor no tuve nada, pero luego como que me caí al mes o a los 3 meses o a los 6 meses. Bienvenida a la recaída, ¿por qué? Porque es una manera que el alma pide, nútranme un poquito más. ¿Me explico? Son cosas muy básicas, pero son para autocuidado del niñito y que el profesor puede promover. Otros grupos de riesgo, por ejemplo, los voluntarios. Muchísimos los rescatistas. mexicanos, Sí, sí, sí. sobre todo los millennials, que todo el mundo decía, esos no se levantan, nada más están aquí y acá, no sirven para nada. Pues esos compadres levantaron buena parte de la ciudad y del país, una conciencia crítica de qué hay que hacer, dónde se necesita y vamos. Bueno, los millennials también tienen otro tipo de afectación, ¿sí? Vale lo mismo, ¿ok? Ojalá hubiera sitios donde pudiéramos compartir abiertamente sentimientos y dentro de ese compartimiento la intervención de algún especialista que dijera, hasta por aquí vale más o menos y de aquí para allá ya como que puedes mejor buscar ayuda, ¿sí? ¿Qué otro grupo de riesgo? Ahorita por razones de oficio yo estoy viendo muchos médicos y psicólogos que estuvieron sacando cadáveres. Sí. Recuerdo un caso de un muchacho, un paramédico. Llegó a un edificio donde llegan los rescatistas y dicen, por favor, señores, silencio. Y los reflectores a medianoche, silencio, tenemos que ver si hay vida abajo. Todo el mundo en silencio. Entonces, por un altavoz dice, somos los rescatistas, queremos saber si hay vida abajo. Si es así, 3 toquecitos, por favor, para bajar por ustedes. Silencio. Mientras un pedazo de manzanas, ese silencio se vuelve eterno y angustiante hasta el 100. No se oye nada. Somos rescatistas, por favor, si hay vida abajo, toquen 3 veces. Y todo el mundo así. Mira, ahí ya te dio diarrea. 3 Cuando veces menos. pasaron ahí. Cuando Bueno, el menos. siguiente momentito de ese es, vamos a soltar a los perros para buscar, porque los perritos sí detectan. Se mete un perrito en una cueva, se mete un topo, a los 5 o 6 minutos sale el perro con un pedazo de brazo. Todo el mundo despedazado. Claro. El paramédico que estaba ahí no puede aguantar. Por lo menos lloras, compañero, y por lo menos te da diarrea. Y no se te va a quitar esa noche. Te va a durar a lo mejor 1 mes o 3, o no sabemos. Compañero, necesitas ayuda psicológica, no es ningún pecado. Recuerdo, había una foto de unos soldados. Es que el soldado lloraba.
Qué bueno que llora. Es que, Claro. bueno es que llora. precisamente eso es muy importante. Si estamos hablando de temas preventivos y hablábamos del estrés postraumático, precisamente tenemos que ser, ahorita estamos en la fase en donde podemos prevenir que eso pase en todas las poblaciones. Es decir, esto de lo que hablan, yo creo que un tema importante en México es el tema psicológico. Todavía se ve como un tema moral, como si yo me siento mal o estoy triste, parecería que soy una persona menos fuerte, una persona que soy más débil, débil, que ¿no? soy más débil, Inadaptado, inadaptado y frágil, todo. X. En la medida que nos reconozcamos como sujetos emocionales, nos vamos a dar cuenta que es un tema que, por ejemplo, platicamos, hay gente que se intenta hacerla fuerte y a lo mejor quizá hoy no va a llorar o no va a decir nada, pero quizá dentro de un año puede presentar precisamente, disparar lo que ya comentaba el doctor, ¿no? Es decir, O sea, no nos tenemos que avergonzar de No nos sentirnos tenemos que así. avergonzar. Para que nada, sí, claro. ni con el coche lo hacemos. Un coche empieza a hacer ruidito, oye, preguntas luego le llevas al taller. Ajá, es correcto. ¿Por qué si la mente humana es más sofisticada que un coche, no le hacemos caso y queremos que se arregle a valor mexicano? Es correcto. No se vale. Arturo, ¿ayuda o desayuda el que quizá ese exceso de imágenes que aparece en la televisión y vuelta al derrumbe y vuelta al derrumbe y estar viendo todo el tiempo, no sería ya hora de que se bajara? Ojalá, pero tú y yo sabemos que los medios viven del lucro y el morbo, lucro, etcétera, van de la mano. Ahora, quiero traer a colación una cosa que pasó hace años en Suiza. El tema fue parecido, que era el suicidio. Entonces, resulta que por X razones en Suiza les empezó a los medios a dar vamos a transmitir tipo, anoche pasó en Las Vegas que chorrocientos muertos y tantos tiradores y, a ver, empezaron a transmitir en los medios ese tipo de noticias y al rato se encontró que había olas de suicidios. Se empieza a investigar qué pasa y se vincula el público suizo, granjeros, pacifistas, primer mundo y bla, 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 no están entrenados a ese nivel de violencia. La mente humana no está entrenada para que la muerte desfile así nada más, ¿ok? ¿Qué pasó? Se encontró, si los medios van a dar este tipo de mensaje, acabando el mensaje tienes que decir que ciudadano, radioescucha, televidente, si esto que acabamos de presentar te causó incomodidad, o te dio miedo, o te dio susto, o te dio pánico, o te dio ganas de llorar, o sientes que tus familiares a lo mejor están en una situación similar, estos u otros síntomas, por favor, o le apagas, o cambias de canal y o te me vas directo a buscar ayuda. No te aguantes porque estos sentimientos no es normal que los cargue así el alma humana. Entonces le bajaron al nivel de publicitar estas noticias y crearon más conciencia de que había que pedir ayuda. Pasó en Suiza. Igual tendríamos que haber hecho aquí. Si vas a dar la noticia que mete calambre, dales el antídoto para salir de él. Claro. No se vale nada más meterle calambre a la población. sí, en efecto. Perdón. Álvaro, y hablando un poquito de esto también, ¿es contagiosa estas patologías o estas situaciones? Comentabas antes, Arturo, que hay la gente, y yo confieso que soy una de ellas, que a la menor me pongo a mirar a ver si las lámparas se mueven. Así. Si yo me pongo, el de al lado se pone. Si vas en el elevador y no espacios cerrados y porque si me va a temblar aquí tengo que bajar 28 pisos y que no sé qué, te pones tú nervioso, el otro también. ¿Qué hacer en esas situaciones? Claro, o sea, si uno de los temas más importantes ahorita es precisamente acudir, o lo que platicamos, es hay que platicarlo. Hay que platicar cómo me fue, cómo me sentí en ese momento, y eso va a ayudar. Y rodearse de gente que me ayuden a darme contención. Si de repente yo me encuentro con personas que están más angustiadas que yo y me empiezan a decir, no, es que me estuvo terrible y yo lo viví terrible y también me empiezan a generar más angustia, yo creo que a veces hay momentos que decir, ¿sabes qué? Yo ya estoy en otro momento. Hay gente que de repente ahorita no todo el mundo ya lo quiere hablar. Hay gente que ya está en otros momentos. Hay que detectar en qué momento estoy yo, cómo me siento yo. Y si de repente yo siento que una persona me está... porque es contagioso, no en el contacto, es contagioso en el tema del contacto de la preocupación y la ansiedad. Sí, o sea, una Otra histeria persona, colectiva, una persona Exacto. no lo vivieron, decía Arturo hace rato, es que mucha gente no lo vivió tan cruento. Sin embargo, en la medida que se empezó a juntar con sus amigos que sí lo vivieron,
En ese momento fue cuando lo empezaron también a relacionar ellos. Entonces, en la medida que yo veo que la gente también está asustada, hay veces que hay momentos que también uno vale replegarse. ¿Pero qué hago? Si estoy en el elevador o en el metro, ¿qué le digo a la persona? Tranquilo, calma, o me callo y me sigo... O sea, ¿hay alguna forma de actuar? Bueno, vamos para los antídotos. Mira, lo más básico es aprendemos a respirar. ¿Sí? Hay miles de fenómenos neurológicos y psicológicos que podemos promover si enseñamos a la población general a respirar. Una manera así muy simplito y a riesgo de ser reduccionista y decir las cosas muy superficial. Si nosotros nos sentamos así y ponemos las manos así y la espalda más o menos recta, imaginaos que nos jala un hilito al cielo, de entrada estamos alineándonos todos y cabe más aire. Si luego le enseñamos a la persona, sopla y saca el aire como si apagara las velitas de un pastel. Ya que te vaciaste, jálale profundo. Detén 10 y cuenta a voz alta hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelta de nuevo. En ese momento hay una rayita menos de angustia o una rayita más de calma. La respiración es el antídoto natural para el estrés. Estrés es esto. ¿Me explico? Sí. Si esto lo repitiésemos 1 minuto durante toda nuestra vida, pues, pero por hora, o sea, cada hora, compadre, dedícale 1 minutito. Lo puedes hacer manejando en la oficina, donde estés. Al final del día vas a estar mucho más relajado. ¿Por qué? Porque los músculos se relajan y tu alma o tu aparato psíquico también se relaja. Primer antídoto para el estrés. ¿Ok? Antídoto para el estrés postraumático. Otro antídoto, por llamarle de alguna manera, es empezar a hablar de temas positivos, ¿no? Es decir, si alguna persona te empieza a platicar, es que yo vivo así, ok, pero ahorita, ¿cómo estás en lo positivo? ¿Cómo esto te está impulsando, por ejemplo, como un área de oportunidad? Platícame, ¿qué estás haciendo? Es que no estoy yendo a la escuela. Ah, ok, entonces, ¿qué haces en tu casa? A lo mejor te estás ahorita orientando a pensar, planear. Ahorita algo muy importante es que la gente tenga un proyecto. Pensemos en una persona, por ejemplo, se quedó sin hogar. ¿Qué le voy a decir? ¿Va a respirar, etcétera? Como un buen principio. Lo siguiente es, ¿qué le voy a decir? Una escucha activa y después es, ¿y qué tienes pensado hacer? Para pasar, el miedo tiene 2 posibilidades. El miedo o te paraliza o te activa a hacer algo. Lástima que nos tenemos que despedir, porque la verdad el tema es de lo más interesante. Pero creo que gracias a nuestros invitados aprendimos a entender que lo que nos pasa es normal, que no debemos avergonzarnos y que hay mecanismos para enfrentar esta situación. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Entre Mitos y Realidades.